ay, pero no te enojes, solo fue una broma. Esa es una frase que muchas personas dicen después de decir algo pasivo-agresivo, que la verdad sí ofende. ¿Tú crees que el humor debería tener límites, Pris? Definitivamente. ¿Por qué? Porque para mí el ejercicio de tus derechos tiene que ser hasta donde no dañes los derechos y las garantías de terceras personas. Cuando causas un daño a derechos de terceros es cuando creo que sí tiene que existir ciertos límites. El respeto es algo fundamental que debe existir en todas las personas. Y fíjate que a mí me pasó en fin de año. Me invitaron a la cena de fin de año y alguien de la familia que me invitó, que ni siquiera es de la familia, sino es esposo de alguien de esa familia, me hizo una broma muy pesada que afortunadamente yo no escuché y pues por eso no me ofendí. Pero prácticamente dijo que me deberían de cortar de la fotografía. Y después dijo, pero fue solo una broma. Y llega el momento en el que dices, esas no son bromas. Esas son declaraciones pasivo-agresivas que traen algo de fondo. Entonces, creo que el respeto hacia otras personas debe ir desde lo más mínimo, desde el aceptar a las personas como son, estés o no de acuerdo con sus puntos de vista, te caigan bien o no. ¿Tú has vivido algo similar? Muchas situaciones, pero comienzo diciéndote que creo que por muchos años de la historia fuimos tolerantes de discursos de odio en diferentes épocas, a diferentes grupos sociales, y hoy en 2025 es algo que ya no podemos aceptar. ¿A qué me refiero? Los típicos chistes sobre el Holocausto. O sea, una tragedia mundial que nos duele todavía no puede ser motivo de una broma. O chistes sobre las personas afrodescendientes, definitivamente tampoco los podemos tolerar. Incluso en algunos países como Estados Unidos es algo que está sumamente castigado y se ve mal este tipo de chistes. O sobre las mujeres que tienen que estar dedicadas a actividades como al hogar. No sé si has escuchado típicos chistes como las mujeres ni juntas hasta difuntas o cosas así. Sí, o qué haces ahí, entonces deberías estar en la cocina. En la cocina o barriendo. Estamos en 2025, ¿qué te pasa? Es algo que tenemos que erradicar completamente, y para mí, cuando haces un comentario o emites alguna opinión y no aportan nada significativo a tu entorno o a la vida de otra persona, creo que es mejor evitar emitir ese comentario. Y yo sí he vivido algunas situaciones así. Te comparto que meses atrás estaba por presentarse aquí un personaje que salió en algunos programas, omito mencionarlo porque recibí incluso amenazas contra mi integridad física, pero este personaje pues se hizo famoso por un reality show y previamente creo que ya había estado. Yo la verdad supe de su existencia hasta que venía a Guadalajara, se presentaba con un espectáculo en el Teatro Galerías e hicimos una petición al Ayuntamiento de Zapopan y a otras autoridades de que esa persona no se podía presentar aquí, y te comparto por qué. Durante mucho tiempo él estuvo emitiendo publicaciones en diferentes redes sociales con chistes, si lo podemos llamar así, sobre pedofilia o chistes misóginos de burla y menosprecio a las mujeres. Y creemos que en una ciudad en la que las niñas y los niños crecen viendo esos valores de los personajes públicos y que tienen una difusión de sus espectáculos de manera tan masiva, pues no pueden ser algo que fomente valores positivos en la sociedad. Hicimos la petición, le cancelan el espectáculo y se van contra mí a compartir mis redes sociales, mi domicilio, nombre, contacto, lugar de trabajo, todo en grupos de odio que tenían, al parecer, manejados por este personaje también en Telegram,
encontramos por lo menos 2 grupos con alrededor de 20,000 personas en donde mandaban toda mi información para atacar. Me bloquearon mis redes sociales, pero insisto, creo que la lucha por evitar que estos discursos de odio que dañan y lastiman a la sociedad, pues sí tiene que ser algo colectivo. Sí, ese tipo de violencia no debe ser permitida en ningún tipo de circunstancia. Y creo que la tolerancia tiene cierto límite, porque podrá decirle a otra persona, ay, no son tolerantes, no, espérate. O sea, si difundes un mensaje como el que estás diciendo que esta persona difunde, pues no podemos permitirlo, y por eso es que se solicita la cancelación. No es porque odiemos a la persona, sino porque no causa un bien a la sociedad. No, claro, fomentar estos valores o antivalores no es algo que beneficie de ninguna manera. Y después me duele mucho porque nos dicen que somos la generación de cristal, que no aguantamos nada, pero yo creo que al contrario, somos la generación que decidió poner límites y visibilizar cosas tan negativas como estos discursos de odio que definitivamente no abonan, sino que polarizan más a la sociedad. Es correcto. Creo que son la generación que ya no se queda callada, la generación que alza la voz y la generación que ya no está dispuesta a permitir cosas que se permitían en el pasado. Yo que soy de una generación más antes que la tuya, lo aplaudo porque tan solo la forma en cómo fuimos nosotros educados, hoy ya no es permitida, ni siquiera bien vista. Y eso es gracias a esta mal llamada generación de cristal, que lo que está haciendo es decir, basta, alto, y las cosas tienen que ser diferentes. Y por eso es que creo que es muy importante fomentar los buenos liderazgos, así como aquí en Quibernos, liderazgo con valor, con propósito, y no promover estos pseudo-influencers que por likes y por monetizar lanzan mensajes que no son benéficos para la sociedad. Oye, y además algo muy importante es que creo que si alguien decide dedicar su vida de manera profesional al stand-up o a la comedia, pues también debería de tener una formación muy amplia, tener un gran bagaje cultural, artístico, para poder hacer chistes que no contengan contenido de odio, que hable o lastime a un grupo de la población. Creo que la creatividad les da para más a las personas que tienen una formación real. Desde Quibernos, ¿qué mensaje lanzas a las nuevas generaciones? Que el arte, la comedia puede ir más allá. Sí a la libertad, pero sin dañar a grupos históricamente lastimados. Sí a la libertad, pero con idea. Sí a la libertad, pero con valores. Una libertad responsable. Así es. Es correcto. Muy bien, Pris. Pues este episodio ha estado bastante bueno. Creo que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Gracias a Quibernos. Gracias a nuestra productora. Muchísimas gracias.